Señoras y señores, buenas noches. Es jueves 10 de enero y esto es el Arca de Marisa. Una noche más me complace darles la bienvenida a todos y cada uno de ustedes a una nueva edición de este formato televisivo que esta noche ha tenido a bien compartir con nosotros don Pedro Arcas Campoy, presidente de Apandis, la Asociación de Padres y Madres de Niños con Discapacidad Intelectual. Señor Arcas Campoy, buenas noches y bienvenido al Arca. Buenas noches, muchas gracias por haberme invitado a este programa. Y estoy aquí pues, para lo que quiera preguntarme. Pues enseguida vamos a entrar en materia con el señor Arcas Campoy. Esta noche nos acompaña también en esta singladura Marisol Morente, David Torres del Alcázar y Fernando López Miras. Pues como les digo, sin más dilación vamos a comenzar ya con la charla que vamos a mantener con el presidente de Apandis. Y lo primero que quiero saber es cómo toma usted contacto con esta discapacidad intelectual. Su primera experiencia. Yo, el contacto que tomo con la discapacidad intelectual, yo como antes te contaba, pues soy una persona que creo que soy sensible, pero antes de tropezarme con esto de la discapacidad, pues yo miraba como hace mucha gente para otro sitio porque considero que la discapacidad es algo que es feo, que no es agradable de ver. Pero a mí me vino el problema de una nieta. Y entonces, pues, después de muchas cosas que se dicen y se hacen, pues, como todo esto mientras yo viva, que mi hijo, que no sé qué y tal, pues empecé a pensar las cosas con frialdad y a pensar en que la solución era buscarle a esto una solución que fuera efectiva y eficaz y dejarse de contemplaciones. Por otra parte, mi hija en esa fecha, con algunas compañeras que tenían a sus hijos respectivos en el Pilar Subrié, pues dijeron de formar una asociación pues de cara a crear un centro especial de empleo y un centro de día pues para que sus hijos estuvieran allí cuando salieran del colegio de integración, que es donde estaban. Entonces, pues así lo hicieron y empezaron con otros, no con sus hijos, sino con otros. Y empezaron pues en el año 95. Empezaron a trabajar en esto, yo me incorporé en el 98 y bueno, y conforme veía que iba haciendo cosas, pues te animaba más, porque a todo el mundo nos gusta, cuando las cosas salen, pues nos gusta y te implican más y te gusta más. Pues de hecho un simple crucigrama, cuando llegas y cierras y lo has hecho, pues te gusta haberlo hecho. Y en esto cuando ves progresos, como hemos visto, y además afortunadamente muchos, porque nosotros empezamos, Apandis empezó con unas dificultades tremendas. Nadie creía en Apandis, teníamos la oposición de todo el mundo, haciendo una salvedad que fue el alcalde entonces, Miguel Navarro Molina, que sí apostó por ella y la ayudó y la apoyó. A él, Apandis le debe muchísimo, más que económicamente, que también lo hizo, el apoyo moral que les dio para seguir adelante. Nosotros empezamos a funcionar, desde la administración regional tampoco se nos quería ayudar, porque decían que habían otros y tal. Y nosotros seguimos funcionando y seguimos trabajando y hemos ido consiguiendo el apoyo de la administración regional y de todo. Hoy la verdad que contamos con un centro estupendo, con un centro nuevo que se inauguró hace en julio de este año pasado. Y yo entré en aquella época, entré a FEA, a los pocos tiempos ocupé la presidencia y desde la federación pues hicimos cantidad de cosas que, bueno, porque siempre estás contento de haberlas hecho, porque hay un momento en el que tú tienes una satisfacción grande cuando haces algo por los demás y tú te sientes satisfecho con eso. Y entonces empiezas a vivir mejor. Cuando tiene esa sensación. Bueno, en mi periplo desde la federación, que a su vez todo eso recaía sobre nuestra asociación de Lorca, pues desde la época que yo empecé, que está mucho tiempo, hasta hace un año que lo dejé, pues mire, hemos pasado, la federación nuestra ha pasado de, yo no sé si entonces hablábamos de que la dotación que tenía nuestra federación era de 1,5 millones de pesetas, pues pasamos a lo último, lo voy a decir en cifras, pero pasamos a 9 millones de euros. Eso, tengo que decir que el presidente Valcárcel fue con nosotros
totalmente sensible y receptivo a todas las propuestas que le hicimos. Nosotros nunca le hicimos propuestas que no estaban, ni que estaban fuera de lugar, ni nada de nada. Sino que es verdad, y Marisol, que está aquí, que entonces en esa época era directora de discapacidad, pues la verdad tengo que decir que nosotros nos hemos encontrado en una situación inmejorable para cuando ha venido los conciertos de plaza, que ahora como funcionamos, pues nos hemos encontrado en una situación pues muy buena. La verdad es que ninguna noche me había resultado tan fácil como esta hacer la entrevista que estoy realizando. Lo está contando absolutamente todo sin necesidad de que tengamos que preguntarle. Hablamos, ya lo están viendo todos ustedes, con Pedro Arcas Campoy, presidente de Apandis, un hombre que me atrevería a decir que se dedica a hacer visible con su trabajo aquello que otros somos reacios a ver. Para aquellos que no han profundizado en la materia de la discapacidad intelectual, señor Arcas Campoy, digamos que la discapacidad intelectual no es una enfermedad, pero no. ¿Cómo se diagnostica? No, de ninguna manera es una enfermedad. La discapacidad intelectual y muchas de las discapacidades que están, porque nosotros cuando tenemos una discapacidad intelectual casi siempre está agrupada a otras discapacidades también. Pueden ser que sea sordo o que incluso también sea ciego alguno, porque nace de una serie de problemas de cuando nace, de que una placenta previa y son muchísimos paralíticos cerebrales, de que en la incubadora se han pasado oxígeno y hay también la tira de paralíticos cerebrales, los síndromes de Down que nacen así, es decir, hay muchos síndromes y muchas enfermedades, no son enfermedades, muchas matices digamos, dentro sobre esto. De la discapacidad. Entonces, nosotros lógicamente aglutinamos bastantes de ellas. Y bueno, hay otra cosa también que la gente tiene que saber, que es sobrevenido, muchas veces te viene este problema a alguien que no lo tiene. Y lo que sí tiene que saber y concienciarse la gente es que esto le puede pasar a cualquiera. Es como el accidente de automóvil, que tú te montas en el coche y desde luego no vas con esa intención, pero te puedes pegar un golpe y tener una... Y esto es lo que pasa con la discapacidad y de todo el mundo tenemos que saber que nos puede pasar a quien sea. Estamos todos en el bombo, es lo que usted nos está diciendo esta noche. Claro. La discapacidad intelectual es por lo general permanente, es decir, de por vida, y impacta de una forma brutal en la persona que la padece y en su entorno familiar. ¿Cómo ha cambiado la vida de su familia, don Pedro? Pues la vida de mi familia no ha cambiado mucho. La de mi hija, la dedicación que tiene que tener es enorme, es muy grande. Entonces, lo que se hace, porque nosotros tenemos un lema que trabajamos por los discapacitados y por sus familiares. Estos son como unos vasos comunicantes. Si tú le estás dando una serie de atenciones a los discapacitados fuera de su casa, pues a lo mejor la madre o el padre pues pueden ir a comprar o incluso pueden tomarse una cerveza, que todo el mundo se la toma y también tienen derecho. Es decir, nosotros lo que vamos es a normalizar, y es nuestro objetivo, es la liebre detrás de la que corremos, es normalizar la vida de los discapacitados y de los familiares de los discapacitados. Y eso es pues una de nuestras luchas que tenemos en esto. ¿Cuántos discapacitados intelectuales hay en nuestro término municipal que sean usuarios de Apandis? Nosotros tenemos en Apandis de discapacitados de este tipo, tenemos 68 en el centro de día, 4 en atención temprana, que eso también tiene relación con lo anterior, que me preguntaba si había retorno de este tipo, y lo hay en algunos casos. Para eso está la atención temprana, que también puedo hablar ahora de eso. Nosotros tenemos 68, tenemos 4 en atención temprana, porque vamos a extinguir, vamos a eliminar ya eso, porque el ayuntamiento lo está dando por otro lado. Y luego hay un tramo que es desde que acaba la atención temprana hasta el tiempo que entran en el centro de día, que es un tramo desde los 7 a los 16 años, que ahí nos quedan 20 también. Que eso lo dan en el Pilar Subrier también, están haciéndolo. Pero eso también es otra cosa que nosotros queremos ir dejando poco a poco, cuando ellos se hayan terminado los que hay y en el tiempo que sea, que tampoco tenemos prisa en quitarlo. De lo de antes que me refería, a lo de si puede tener retorno, atención temprana precisamente es donde más éxito se tiene,
porque cuando el pediatra detecta alguna anomalía o algún tipo de discapacidad, van a estos centros de atención temprana, o bien al municipal o al nuestro, que antes teníamos más gente, pero ahora tenemos menos porque lo vamos a quitar, y desde allí se le dan una serie de tratamientos. Tratamientos que son desde fisioterapia, porque casi siempre va asociada a la espasticidad muscular, a los problemas estos de parálisis cerebral y cosas de estas, y se le dan también de logopedia y de cosas de estas. Ahí en ese tramo suele haber bastante éxito, es decir, algunos que salen bien, que le han mejorado muchísimo la dislexia o la disfasia o cualquier tipo de eso, y mejoran y los recupera y ya está. En el otro tramo ya van siendo menos, y luego hay otro en el que ya a los 20 años, los 25 años, ya poco se puede hacer. ¿Qué se puede hacer? A mi modo de ver, no eso es lo que dicen los técnicos, pero a mi modo de verlo, es hacer la vida lo más feliz posible. Y eso es lo que yo creo. Dentro de eso, pues, utilizamos todo lo que los técnicos quieran, que son los más que saben. ¿A las personas con discapacidad intelectual se las sigue escondiendo a día de hoy? ¿Sigue siendo un tema tabú? No, yo creo que no se esconde. Hombre, rotundamente no puedo decir, porque a lo mejor seguro que a lo mejor hay alguien que tiene por ahí escondido algo, pero hoy en eso se ha mejorado muchísimo. Nosotros sí podemos decir, y no hace mucho tiempo que nosotros empezamos con esto, estamos hablando del 96, que tampoco hace tanto, por lo menos para mí, que tengo ya más años que... había que buscarlo, algunos hubo que buscarlo a sus casas y ver la manera de que vinieran, pero hoy eso ya no se da, eso no se da ya. ¿Qué tipo de servicios brindan desde APANDIS, la Asociación de Padres y Madres con Niños con Discapacidad Intelectual? Pues vamos a ver, nosotros tenemos servicios de este tipo, de abogados, administrativos, en fin, de toda esa serie de cosas. Pero aparte de eso, hacemos con ellos, pues yo qué sé, una cantidad de cosas. ¿Para qué vamos a decir? Mira, tenemos un taller de flores, otro taller que hacemos con el cuero y todo eso, porque todo eso las manos las mueve y ayuda a que tengan menos espasticidad las manos. Hacemos con los recortes de cuero de las fábricas de curtido, unos monederos y una serie de cosas de ese tipo. Hacemos unas alfombras, pues no sirven para mucho, pero sí están haciendo nudos y lo utilizamos en eso. Yo qué sé, taller de informática, taller de cosmética, que les encanta que las pinten como monas y les gusta muchísimo. Que, pues, no sé, de voy a tener que pasarme por allí para que me pinten un día, porque a mí me encanta que me pinten. Pues ya ellos también. Si entonces, es que ellos son iguales que nosotros. Vamos a tener que unirnos. Ellos son exactamente iguales que nosotros y les gustan las mismas cosas que nosotros. No les gusta ni que les chillen, ni que les griten, ni que les peguen, ni cosas. Eso no les gusta, pero tampoco les gusta a nosotros. ¿A qué riesgos se enfrentan las personas con discapacidad intelectual? Hombre, riesgo hay mucho. Hay el riesgo... muchas veces cuando uno tiene una persona con discapacidad y no puede andar, pues dice, mire, si mi hijo pudiera andar y no sé qué, todas estas cosas, yo no sé, todo esto no está escrito en los libros, son mi experiencia y lo que yo entiendo que pasa. Y dice, hay que ver si andara, si no andara y tal. Bueno, y tienen un problema con eso y hay otros que andan y crean problemas en la calle y pueden crearse problemas ellos en la calle. Y salen a la calle, pues los tienes que dejar, porque los tienes que... Y entonces, pues no sabemos cuáles tienen más riesgo, si uno o los otros. Pues nosotros procuramos enseñarles, pues yo qué sé, todo lo que es la vida, todos los peligros de la vida. Hay unos que van en autobús, que se llevan todos los días el monitor su dinero, le dicen, paga el cambio, ¿cuánto te han vuelto? ¿Está bien? No, reclámalo, sí, amóntate y lo llevamos. Es decir, que si tenemos que decir una palabra que defina todo lo que nosotros queremos hacer con ellos, es normalizar. Esa es la palabra, normalizarles la vida y que sean más iguales a los demás.
Sin ir más lejos, estos días algún desalmado o desalmados ha intentado mofarse de los discapacitados mediante unos fotomontajes que a través de WhatsApp han ido circulando a lo largo y ancho de nuestro término municipal e incluso más allá de las fronteras de nuestra localidad. En el fotomontaje que muchos de ustedes en estos momentos van a recordar y que se denomina Lorquinos por el Mundo, aparece un transexual desnudo, una prostituta de etnia gitana y una persona que ejerce la mendicidad junto a estos discapacitados. El presidente de Apandis, Pedro Arcas Campoy, ¿cómo calificaría estos hechos? Pues yo lo voy a decir en lengua vernácula, hay que tener mala folla. Lo puedo decir más alto, pero no más claro. Porque esto, yo qué sé, es que si tuviéramos algunos principios y algunos mínimos y elementales, pues estas cosas no pasarían. Nosotros creo que hemos hecho una gran labor, no nosotros al decir Apandis, sino nosotros todos los que estamos en la discapacidad, que son muchos miles de personas. Son desde FEA, hay unas 35.000 familias en FEA Confederación, porque están luchando por esto, y en el CERMI igual y todo. Es verdad que hemos sensibilizado a muchísima gente, pero también es verdad que quedan algunas cosas de estas, pues que son, bueno... ¿Van a tomar algún tipo de acción legal? Ahí estamos viendo ese fotomontaje, hemos cubierto el rostro de esos convecinos nuestros con discapacidad intelectual. Muchos de ustedes lo han visto ya, Lorquinos por el Mundo, y lo han hecho pues eso, imaginamos que con la clara intención de ridiculizar, de burlarse, de mofarse pues de estos convecinos nuestros. Sí, así es, yo creo que lo han hecho para eso. Es posible que sea una gracia y luego será, yo que sé, el hijo de cualquier conocido. Eso no voy a discutir lo que sea así o no. Pero lo que sí está claro es que nosotros, yo por lo menos me veo desde Apandis, porque 2 de ellos son usuarios nuestros, yo me veo en la obligación de intentar darle un escarmiento a estos que han hecho estos, y otra cosa no, porque esto tiene que acabarse y esto no se puede. ¿Sospecha de alguien que pueda estar detrás de esta canallada? No, yo no sospecho de nadie, ni tengo idea. Los padres fueron a la comisaría, interpusieron allí, pusieron una denuncia, fue la abogada nuestra a acompañarlos y entonces esa denuncia ha pasado al juzgado número 3, donde se instruirá. Lola Díaz es la letrada que se encarga, del caso. Entonces, a nosotros lo que vamos a hacer es que esta mañana estoy allí, lo que pasa es que no hemos podido hacerlo porque todavía no estaba registrado. Entonces nosotros nos vamos a personar como acusación particular y también lo va a hacer EMUE, que es la Asociación de Mujeres en Riesgo de Exclusión Social, el CERMI, que aglutina a todas las discapacidades que hay, físicos, sensoriales, todo, y FEA Región de Murcia, que es la federación a la que nosotros pertenecemos, que a su vez está confederada también en Madrid. Todo esto, y Cruz Roja me han dicho que se van a personar como acusación particular. Pero otra cosa no podemos hacer. Seguiremos de cerca este asunto. Son muchos los mitos y prejuicios que hay sobre la discapacidad intelectual y quizá a alguno de los telespectadores que este tema les pase así de soslayo tendrán curiosidad por saber si los discapacitados intelectuales son personas agresivas o personas violentas. No son. Los discapacitados intelectuales no son. Ahora, si hay otra mezcla, porque es que también hay algunos que tienen, los pobres tienen... Una enfermedad mental que es tienen distinto. 7 cosas, y entonces eso pueden ser de todas maneras, pero los que tenemos nosotros no lo son. Que puede haber algunos, sí. Y bueno, nosotros además de estas cosas también tenemos, además de los 68 que tenemos aquí, atención temprana y escolares, tenemos también un centro especial de empleo. Ese centro especial de empleo, que en la actualidad tiene 30 o 31 personas discapacitados trabajando, esos están con nómina. Es decir, eso les pagamos. Les pagamos una nómina importante, bastante por encima del salario mínimo. ¿Los discapacitados intelectuales pueden llegar a llevar una vida normal? Hombre, depende del grado y depende de lo que se llame normal. Yo lo que digo es lo más normalizada posible. Normal yo le diría como la que vive usted o como la que pueda llevar yo. No sé, eso ya no sé yo si podemos llegar a ese extremo o no. Pero por eso luchan desde Apandis. Pero claro, desde luego estamos luchando para que sea el máximo que se pueda sacar. De esto hay algunos que incluso pueden vivir, de hecho viven en pisos tutelados.
Es decir, que viven ellos solos y alguien se echa a ver si, oye, que no te has hecho la cama, que no sé qué, que esto lo tienes sucio, y que la comida, y que vaya para acá, pero viven ellos solos, pero claro, esos tienen mayor autonomía. Nos hablaba el presidente de Apandis de ese nuevo centro que inauguraba a mediados del año pasado el presidente de la comunidad autónoma, Ramón Luis Valcárcel Siso, y que se encuentra, tengo entendido, en la pedanía de La Hoya. Sí, bueno, en Tercia. En Tercia no es La Hoya, pero casi pertenece a La Hoya, lleva razón. Eso está pasado la ciudad del automóvil en dirección a La Hoya, y bueno, es un centro que hay ahí de colorines, a mí me ve muy bonito. Sí, seguro. Está bien que diga que es bonito, sí, no, me parece estupendo que hable con esa pasión. Sí. Me gusta mucho. Me parece fantástico que diga que es bonito. Sí, yo también lo pienso. Es que lo es, sí. ¿Cuál es la estructura que rige la entidad que usted preside? Vamos a ver, nuestra entidad se compone, el órgano supremo, pues como todo, es la asamblea. La asamblea donde intervienen todos los socios. Esos socios, cada 4 años, nombran una junta directiva. Y a presidente se presenta uno a las elecciones, es decir, que somos democráticos 100%. Luego hay una asamblea todos los años obligatoria, más las extraordinarias que se hagan, más una junta directiva, pues solemos hacer las mensuales, pero pues cada vez que hay cualquier asunto, pues lo planteamos, lo resolvemos y ya está. ¿Quién financia toda esa ingente labor que se realiza desde Apandis? Eso está financiado por la comunidad autónoma, por la consejería, por el IMAS. Eso lo financia el IMAS, no al 100%, porque hay unos copagos, pero esos copagos, pues bien dicho, es lo mismo que había antes también. Lo que pasa es que ahora han subido algunos más, pero son a los que más cobran, a los que tienen pensiones porque sus padres han muerto y han dejado una pensión y cosas de esas. Y entonces algunos, no sé, por ejemplo, si tiene pensiones 2.000 euros todos los meses, pues entonces pagan a lo mejor 400 o 500 euros. Pero la mayoría, el copago, cero. ¿Han sufrido algún tipo de merma, de recorte con esta crisis que nos toca a todos y cada uno de los ciudadanos el bolsillo? Pues nosotros no hemos tenido recortes. Hemos tenido recortes que cada vez pues, aprietan más con esto de los copagos y cosas de esas. Pero la asociación como tal, la asociación no ha tenido recortes. Pero no ha tenido recortes y tiene su explicación. Porque nosotros, antes de la ley de la dependencia, nuestras asociaciones, y ahí incluyo todas las que hay, en las que no son de FEA también, como FADI y como otras, desde hace mucho tiempo tenían una red y daban esta serie de servicios. Entonces estábamos funcionando con ellos. Entonces llega la ley de la dependencia y la ley de la dependencia, que he dicho sea de paso, no se hizo para nosotros, se hizo para los mayores. Pero nosotros, a través de la Confederación y del CERMI Nacional, conseguimos entrar y entramos. Entramos por la puerta de atrás y tuvimos problemas con muchas cosas, con la baremación, con no sé qué historia, porque era algo distinto a lo que es en sí lo de los mayores. Y entonces entramos ahí. Claro, en esa ley dice que a cada usuario que pida un centro de día tiene que tenerlo. Cada uno que pida una residencia tiene que tenerlo. Pues la administración se encontró que tenía una red montada y además ellos también tienen algunas. Y además se encontró una red que tiene la característica de que le cuesta a lo mejor 1/3 menos que a ellos. 1/3 menos, o de 3 partes ellos, el 2 más y nosotros 1. Es decir, a ellos vale 3.000 euros y a nosotros 1.000. Y que además resulta que a nosotros, con ese dinero que nos dan, es suficiente para hacer el mismo servicio y además se lo hacemos al gusto de los padres. Pues luego el asunto es redondo. Pues a nosotros no nos han mermado nada, porque además, como he dicho antes, nosotros ya nos habíamos posicionado con el presidente Valcárcel, que siempre estuvo en esto, eso lo tengo que decir, siempre nos posicionamos desde que al principio nosotros luchábamos y peleábamos por tener por mantenerse, por poder sobrevivir, y al final lo último que le pedíamos al presidente era: presidente, a ver si tenemos más calidad en esto y haremos más calidad. Y hablábamos de calidad. Ha habido cosas que le hemos pedido cantidad de cosas, había algunas que son de sentido común. Había una época en la que nos daba, en que era obligatorio por ley, que el 25% de la subvención que nos daban tuviéramos que ponerlo a los padres, hasta que yo le dije un día: presidente,
cada vez que nos das 1 millón de euros más, los padres dicen, no me hagas tantos favores porque me pides el 25 más a mí. Y entonces pues lo entendió. Porque es que muchas veces los políticos tienen que entender las cosas, no lo entienden siempre. Y entonces lo entendió. Y eso es cuestión de, no te venga a pedir perras, pero rebájame el listón, porque no vamos a ningún sitio. Y cosas de esas, yo que sé, hemos hecho muchas labores importantes y hemos conseguido desde la Federación, y Marisol lo sabe, que está aquí, muchas cosas. Le vamos a dar enseguida la palabra a los contertulios, a Marisol Morente, a David Torres del Alcázar y a Fernando López Miras, que nos acompañan esta noche en los estudios de Comarcal Televisión. Pero antes quiero saber si el presidente de Apandis, don Pedro Arcas Campoy, quiere hacer algún tipo de solicitud al alcalde de nuestra ciudad, al primer mandatario local, el señor Jodar Alonso. Yo no, porque yo no tengo que decirle nada, porque yo cada vez que necesito lo que sea, pues se lo digo. No siempre me atiende, porque siempre te cuentan la misma historia, que no hay dinero, pero tampoco lo que yo pido siempre es dinero, ¿eh? Pero vamos, me atienden perfectamente. No tengo, la verdad es que no tengo problemas, ¿eh? No tengo problemas, pero no tengo problemas ahora, ni tuve problemas con Miguel Navarro, ni con Leoncio Collado. Con Miguel conseguí que me dieran el terreno que es. Con Leoncio lo afianzó y poco Jodar firmó, pero yo la verdad es que no tenía, porque siempre hemos tenido un lema y lo seguimos manteniendo. Nosotros de políticos, nada, ni tenemos que ver con la política ni queremos saber nada. Pero bien, si hacer política es conseguir que le den los pañales gratis a los que los necesitan discapacitados, que parece que es una chorrada, pero son 3.000 euros al año lo que le cuesta a una familia. Si es conseguir pues, toda esta serie de cosas que hemos conseguido, eso es hacer política. Pero lo que no vamos a hacer es política de partido nunca, a ninguno. Pero política, esto es política, la vida es política, poner de acuerdo a las personas es política, todo eso es política. Bueno, pues ya que no va a hacer ninguna petición al primer mandatario local, el señor Jodar Alonso, al resto de la ciudadanía, ¿estamos realmente concienciados con que tenemos que contribuir en la medida de lo posible a la rehabilitación o socialización, para ser más exactos, de las personas que sufren algún tipo de discapacidad intelectual? Yo creo que sí, yo creo que eso no está nunca de más. Yo creo que, y además yo creo que la sociedad y los orquinos y todos entienden que a las personas hay que respetarlas, aunque hay otras cosas. Por ejemplo, el otro día hubo otro incidente que, bueno, pues fueron a una cafetería, porque también lo llevamos a una cafetería, que se tomen su café o Coca-Cola o Fanta naranja o lo que sea, y no lo dejaron entrar. Y bueno, y no montamos el pollo, pero bueno, es que todas estas cosas no pueden ser, Tú llegas allí con unos chavales pues bien vestidos, normales. ¿Dónde fue esa cafetería? No, es que no lo quiero decir ahora, porque ya hay bastante. Pero es que a lo mejor, si no admiten a convecinos nuestros porque tengan una discapacidad intelectual, a lo mejor los que no la tenemos, pues tampoco nos interesa acudir a esa cafetería. Claro. Pero que llegan y pagan su café y se hace su consumición y son como los demás. Entonces, pues yo sé, es que hablar de estas cosas que me cabreo mucho. Pero bueno, es que me estoy cabreando yo también. O sea que si quiere dar el nombre... No me da porque además no me acuerdo. Ah, vale. Es que no me acuerdo, pero creo que ha habido algo de eso. Bueno, pues le vamos a dar la palabra a Marisol Morente, que ha seguido sus palabras con suma atención. Además, Marisol durante unos años fue directora general de Servicios Sociales, está plenamente concienciada con el tema de la discapacidad. Así es que, Marisol, cuando quieras te escuchamos. Gracias, Marisa. Bueno, me da una alegría enorme cuando he visto que la persona entrevistada era Pedro Arcas. Primero porque es una persona que yo admiro como persona, y porque efectivamente me quito el sombrero ante el trabajo y lo que han llevado entre manos, que yo he podido ver directamente durante 11 años que he estado en la dirección general, ¿no? Es verdad todo lo que ha dicho, yo puedo suscribir todo lo que acaba de decir porque lo he visto, y han venido allí después de hablar con el presidente, con esos proyectos que permitían que, a partir de una cobertura que la comunidad autónoma tenía de protección a las personas con discapacidad, suponía una ampliación enorme, pero también suponía una mejora en los servicios, porque las personas que estas familias buscaban para atenderlos han sido auténticos profesionales. Tan es así que la región de Murcia se destaca a nivel nacional por los buenos profesionales que hay. Incluso vienen a residir a la región de Murcia personas de otras comunidades buscando profesionales en atención temprana, profesionales en síndrome de Down, y todo esto es un hecho constatable. O sea que es cierto que se partió de una plataforma escasa donde las necesidades eran muchas y las ilusiones también,
y se ha conseguido mucho más de lo que se podía uno imaginar. Ha habido un presidente sensible y una familia por la labor. Desde luego, la discapacidad me podría tener aquí ilusionada hablando sin cansarme más de 2 horas. Tanto me gusta y tanto tiene de qué hablar. Desde luego, el integrar la persona con discapacidad es la ilusión de todo el mundo. El que lleve una vida normalizada, el que asista a un centro ordinario de educación, es la ilusión de todo el mundo. Pero tampoco podemos ir de utópicos por la vida. Sabemos que hay una parte pequeña de esa discapacidad que es imposible integrar. Integrar y que hay que llevar a la felicidad, como ha dicho el presidente ahora mismo, como ha dicho Pedro Arcas. Hay que llevar a la mejor atención, a la mejor calidad de vida. Y bueno, pues yo creo que el dinero público en ese sentido está perfectamente aplicado cuando se han hecho tantos programas con unas coberturas ya de calidad de vida, que como hemos pensado en pisos de vivienda de tipo autónomo, como hemos pensado en aulas de estimulación basal, como hemos pensado en protección a la investigación, y todo eso liderado y protagonizado por ellos, por las organizaciones que han sido las que han ido tirando con su empuje, con su gana y con el deseo de ver a sus familias bien atendidas, porque casi todos han tenido en su entorno una persona con discapacidad. Y yo pienso, Pedro, que el Gobierno nos ha dejado ahora mismo, incluso en época de precariedad económica, en su empeño de seguir dando calidad de vida a la discapacidad, porque ahora mismo están entre manos, tienen un protocolo interesantísimo. No hay que olvidar que la detección precoz de la discapacidad es ahora mismo lo más importante, en el que se establecería una coordinación perfecta entre sanidad, servicios sociales y educación, para que todo ese sistema de protección arranque desde la atención temprana y que llegue hasta el final de la vida, porque esto es absolutamente transversal. Una persona con discapacidad que ha de desarrollar todas las funciones que ejecuta una persona que vive en una normalidad, pues hay que atenderla y hay que protegerla en todos estos estadios de su vida. Y ahora mismo pues hay que decir, porque son datos, que el 86% en atención temprana, por ejemplo, del TEA, que es el trastorno de lo que es el espectro autista, por no decirlo tan profesionalmente, los niños con síndrome de Asperger, todo esto, están el 86% integrados ya en centros escolares, como con todos los demás niños, en colegios de educación ordinaria. Y todo eso es fruto de un trabajo, de una terapia de profesionales que no son enfermos mentales, pero que a veces efectivamente llevan asociada alguna patología mental. Y tienen que ser profesionales muy especializados. Y eso, afortunadamente, en la región de Murcia lo tenemos. Y lo tenemos que agradecer, cómo no, a las organizaciones que están en marcha y que se han fortalecido, pues merced a ese apoyo económico del Gobierno. Yo le podría preguntar a Pedro, porque lo he visto con tanta ilusión, abordar ese centro tan costoso, con tantísimas dificultades que las han ido superando. La principal, la económica, pero no hay que olvidar la cantidad de gestiones que hay que hacer cuando haces una obra de una infraestructura de esa magnitud. Si tienen pensado ya darle entrada o empezar ya a abordar lo que es la residencia, dentro de ese conjunto de atención integral, como inicialmente pensaste: atención temprana, centro de día, centro ocupacional y centro residencial. Sí. Bueno, ahí hay una cosa que tú has dicho antes de la transversalidad en esto. Hay una cosa que siempre, que lo digo como una cosa curiosa, que siempre se tropieza con el tema de los políticos, que son con los que nosotros hablamos. Y al final, pues con los funcionarios que hay, los jefes de servicio y toda esa serie de cosas, que es que cuando tú llegas con un problema de estos de discapacidad, pues habría que discutir muchas veces la paternidad. Es decir, si es de educación, si es de política social o si es de sanidad, porque aquí intervienen fisioterapeutas que dan unos tratamientos que corresponderían a un sitio y tal. Y eso muchas veces nos hace no salir de problemas. El problema de la atención temprana no está resuelto porque eso, no, la paternidad, es decir, a quién le toca tirar de esto, no está claro. Y será uno. En cuanto a la residencia, yo creo que sí lo sabe, pero además lo voy a decir, la residencia nosotros ya la tenemos casi terminada. Vamos, terminada, nos falta poner las cortinas y que les pongan la escayola y cosas de esas. Y entonces, pues a primeros en este año, pues cualquier día de este mes que viene o este mes que estamos,
firmaremos los contratos, es una pequeña residencia, pero nosotros es que la necesitamos porque se nos hacen mayores y los padres se hacen más mayores todavía y no van a entrar con ellos. Y la vamos a abrir porque al final es que la residencia es el objetivo final de estas madres que yo explicaba cuando los tenían pequeñicos, que estaban pensando que cuando ya faltara iba a ser de sus hijos, porque hoy te sobreviven. Antes es que morían más jóvenes, ¿no? Pero ahora es que te sobreviven. Y cuando yo falte, ¿qué? Entonces, por lo menos a lo mejor te puedes morir más tranquilo, ¿no? Si tienes y has engrasado el estar yendo dejándolo un fin de semana, dejándolo cuando sea, y has engrasado el dejarlo un día y es menos doloroso. De todas formas, bueno, eso yo sí que sabía lo de la residencia, lógicamente, sí, pero me parecía que no, porque se enterase todo el mundo del proyecto sí, en toda la complejidad que tiene, ¿no? Ese proyecto de coordinación en atención temprana me parece que va a venir a solucionar, porque sí, va a haber un seguimiento, un informe único, y me parece interesantísimo que al final, porque eso va a ser también desestresar un poco a los familiares, que además del problema tienen que ir peregrinando por un estamento y otro hasta que por fin encuentran ese tratamiento que es multidisciplinar al final, que es multidisciplinar. Y iba a decir algo, pero para cerrar, pero se me ha olvidado. Pero es que te estamos viendo con la pasión, con la es que quiero decir, porque mi problema ahora mismo es que se me agolpan cantidad de cosas que quisiera decir de la discapacidad. Pues eso me pasa a mí, pero esto sabemos tú y yo más que Lepe. No es tanto el saber como el querer. Y hemos vivido cosas. Como el querer que se solucionen, efectivamente, porque hace falta que estas personas sean muy felices, porque lo merecen y porque realmente son semejantes y merecen todo el respeto, y hemos hecho de todo para que incluso hemos hecho documentos y folletos para su autodefensa, tanto en el ámbito de la sexualidad como en el ámbito de la defensa personal. Hemos hecho todo lo que se ha podido porque estén en un plano de igualdad con el resto de la ciudadanía. Y bueno, pues yo quiero dejar claro que es verdad que la sociedad murciana ha sido la familia y todos los que alrededor, con sus impuestos, han hecho posible que eso ocurra. Sí. Pues dicho queda, le vamos a dar ahora a don Pedro la palabra a David Torres del Alcázar, que ahí está tomando notas de lo que usted apuntaba, de lo que apuntaba Marisol, que hablaba con pasión, con auténtica pasión del tema. Es como que hay muchas batallas juntos, ¿eh? Sí. Y creo que las que le quedan, porque Marisol no está dispuesta a rendirse, de las que muere con las botas puestas. David, cuando quieras te escuchamos. Bueno, la verdad que se nota perfectamente que Marisol domina el tema muchísimo y que conoce, y eso es importante, ¿no? Pues yo la verdad es que, bueno, aparte de agradecer, ya no felicitar, sino agradecer a Pedro lo que él y todos los miembros de Apandi realizan por nuestra ciudad y por nuestros convecinos que tienen una serie de problemáticas que la verdad es que quien las tiene sabe lo que son, porque eso la verdad es que es un problema importante, un problema que gracias a Dios se va solucionando gracias a estas iniciativas. Pero hablaba Marisol de la integración y hablaba de la normalización en las aulas. Yo la verdad es que tengo que decir que en los colegios me consta que se ha hecho mucho, pero también tengo que decir que en secundaria eso está completamente en pañales. O sea, en secundaria no se ha hecho absolutamente nada. O lo que hay no llega a las aulas realmente. La realidad es que cuando tienes 5 alumnos, o 3 alumnos mejor dicho, que simplemente, digo, y permíteme que lo ponga entre comillas, que son TDAH, o sea, alumnos hiperactivos para entendernos, cuando tienes 3 de esos en un aula de 20 alumnos, es literalmente imposible dar clase. Literalmente imposible. ¿Por qué? Primero porque no puede atender al grupo. Segundo, porque nosotros no estamos preparados. Porque la única persona que puede estar preparada, y digo puede, en un centro, es el orientador. Y ese orientador, pues, no puede estar en todas las aulas, ni puede tampoco, por mucha carne en el asador que ponga, pues puede ser que no lleguemos a la calidad que queramos para nuestros alumnos, ¿no? Con lo cual, si simplemente con eso no llegamos, pues imaginaos con alumnos que pueden tener algún problema, porque además llegan a las aulas. Yo puedo decir que hace 2 años, pues llegó una alumna que nosotros teníamos claro que no encajaba en el centro, en un instituto de secundaria,
lo comentamos con la orientadora del centro, hizo lo posible, llamamos 20 veces a 100 sitios y conseguimos, cuando faltaban 15 días que acabara el curso, que reconocieran que tenían que llevársela al Pilar Sobrier. Pero nos costó un año entero. Primero, esa alumna que no podíamos hacer nada con ella, que venía diariamente, religiosamente, a sacarle era un encanto, pero no podíamos atenderla y además no permitía, la atención que teníamos que dedicarle a ella, pues iba en detrimento de la calidad de la enseñanza para el resto del grupo. Con lo cual, como digo, la verdad es que es muy importante lo que hacen, pero sí que es verdad que yo no sé si él podrá al menos hacer llegar a las personas que lo sepan, que existe ese problema y que algo habrá que intentar hacer sobre ese tema. Pero yo lo que sí le voy a pedir para que los telespectadores que están en casa esta noche tengan un poquito más claras las cosas. Un lorquino, una familia lorquina que pues tiene un hijo y tiene una discapacidad, ¿cuáles son las puertas, las teclas, los lugares donde tienen que acudir para que ese niño o esa niña tenga el futuro pues con la mayor calidad posible? Y aparte que nos aclarara, al menos para que todos lo tengamos más claro, ¿no? ¿Qué es FEAPS? ¿Qué es Apandis como tal? ¿Qué diferencia hay con Asprodes? Porque eso el lorquino de a pie a lo mejor no acaba de aclarar eso. ¿Qué es el Pilar Sobrier? Un poco para que tengan más claro desde el punto de vista de una persona que conoce perfectamente o sea, con gran clarividencia este mundo, pues un poco qué es y como digo, sobre todo para que el lorquino, la familia lorquina sepan dónde ir y dónde acudir en caso de que pues se den esas circunstancias en su familia. Bueno, vamos a empezar por etapas, vamos a empezar por los más pequeños, es decir, porque tú con un mes puedes tener un hijo que tiene una problemática de este tipo. Y en ese momento, con un mes, con un día, incluso en Asilo Murcia, que tú nos conoces, ya están prestando, cuando hay una embarazada que va a dar a luz en la Risaca un niño con síndrome de Down, ya está allí el psicólogo para atender a los padres. Nosotros no estamos en esa excelencia, ni tampoco el CAL Lorca, que es el Centro de Atención Temprana del Ayuntamiento, tampoco está. Pero cuando hay un pequeño, pues llama a la puerta del ayuntamiento, en este caso, a la de atención temprana, al CAL Lorca, porque el pediatra así la manda y le ha dicho, oye, que esta tiene un problema, y entonces allí lo atienden o le dan cabida. Eso hasta los 6 años. De los 6 años hasta los 16 años está lo que se llama atención a escolares. Eso en España no existe en ningún sitio, nada más que en Murcia conseguimos del presidente de Valcarce, y fuimos pioneros en Murcia, de que nos diera una subvención para dar unos tratamientos desde nuestra federación, que luego hablaré de lo que es la federación, a estas personas que tienen discapacidad en los colegios y en los institutos. Donde no hay ese servicio, y hay, que no hay en todos sitios, colegios como el Pilar Sobrier, que tenemos un gran colegio aquí, el Pilar Sobrier, hay en Cartagena, y hay en muy pocos sitios más, colegios de integración, pues los pueden llevar a este colegio de integración donde hay unos profesionales extraordinarios. El asunto, y luego de ese tramo de más edad, a los centros de día, como Apandis o Asprodes, y luego la residencia, y hasta eso es donde se cierra el ciclo. Pero ocurre una cosa, en la práctica de toda esta serie de cosas, todo esto es la teoría, pero en la práctica los padres cuando nace un hijo, pues intentan hacer lo que sea. Yo llevo a mi nieta a un curandero, yo no creo en los curanderos, vamos, ni muertos ni vivos, pero he llevado eso. Entonces, pues piensas que va a poder sacarle punta, que va a poder no sé qué, y entonces quieres llevarlo al colegio, y quieres llevarlo al instituto, y lo quieres llevar a la universidad, pero en ese viaje se caen un montón de gente, porque ni pueden estar a lo mejor en la secundaria, en un instituto, porque no pueden, porque su capacidad no les sirve, pero los padres se creen que sí. Y lo que pasa es que los padres deberían de derivarlo en su momento a cada sitio. Por eso hay muchas veces algunos que no hay quien les saque punta, y sin embargo están empeñados en llevarlos al colegio. Y estas son la serie de cosas que yo creo que pasa con esto. Los padres muchas veces quieren que sus hijos saquen lo mejor, y eso es razonable, pero es que no da más. Y claro, ya cuando tienen 20 y tantos años, pues es cuando están en los otros centros y ya saben que eso es lo que hay, y hay que asumirlo. Y eso hay que asumirlo.
Nosotros ahora mismo tenemos 20 que están yendo a colegios y institutos, que están en el tramo ese de los 6 a los 17, porque aquí en Lorca no había de eso, y lo hicimos nosotros. Pero lo vamos dejando, porque es que eso, educación, al final no puede, porque tendrá que meter más profesionales en los institutos y los colegios. Y nosotros tenemos que salirnos de eso, porque ya hay asociaciones que tienen verdaderos problemas con esto. Pero que la región de Murcia ha sido pionera en ese tramo de edad, cuando en toda España no se daba. Valcárcel estaba subvencionando, Valcárcel, el gobierno de Valcárcel, con impuestos, dinero de nuestros impuestos, estaba pagando eso. En cuanto a lo que es APANDI es una asociación que empezó siendo una APA y es una asociación, una ONG, vulgar y corriente, al uso de cualquier otra. ASPRODE me supongo que será lo que sea, que será otra igual, y me supongo que funcionará igual. Entonces, nuestra asociación, que ya te he dicho cómo funciona, con la asamblea, la junta directiva y toda esa serie de cosas, entonces nos federamos en la Federación FEA Región de Murcia. Y que, por cierto, cuando yo llegué allí había un guirigay, un follón allí entre todos, tremendo, hasta el punto de que FADI se creó otra federación, que es el cura y dos más, y uno de Jumilla y no sé, Aspajunide y Aspapro, y no sé quién, no sé si alguien más. Entonces, se segregaron, hubo una escisión, hasta ahí llegó el follón y las peleas. Yo conseguí poner orden en el resto y empezamos a funcionar. Entonces nosotros estamos federados en FEA, y a su vez FEA está confederada en FEA Madrid. Es decir, si nosotros aquí hablamos con los consejeros, los de Madrid hablan con los ministros. Esa es la diferencia. Y luego está el CERMI. El CERMI es la federación que hay regional donde están todas las discapacidades, que es el que nos representa a todos nosotros, y a su vez hay un CERMI nacional porque están todas las discapacidades. La discapacidad no es un problema suave. La discapacidad supone en Murcia el 11% de la población, el 11%. Toda la discapacidad, o sea que es para echarse a temblar, que no es un problema suave. Pues me imagino que la curiosidad de David Torres del Alcázar ya está satisfecha. Es un tema que da para mucho. Nos estamos extendiendo un poquito más de la cuenta, pero creo que vale la pena. Creo que vale la pena. Hablar 5 días. Creo que vale la pena. Tendré que invitarle otra noche. Y vamos ahora a ver qué quiere preguntarle el diputado regional, abogado y presidente de Nuevas Generaciones en Lorca, Fernando López Miras. Cuando quieras. Gracias, Marisa. Pues yo lo primero, dar las buenas noches a Pedro y felicitarlo por esa noble tarea que está realizando al frente de APANDI. Y bueno, yo creo que el agradecimiento a todos los lorquinos, pues tanto lo ha dicho David como te lo digo yo, pues nunca se verá lo suficientemente expresado. Decirte que yo coincido contigo en que el centro que inauguraste en La Hoya es muy bonito. Yo estuve en la inauguración y a mí también me parece muy bonito. Y además congratularme de que esa tijera y ese ogro tan malvado que es Valcárcel y que es el Partido Popular no haya afectado a los discapacitados psíquicos de APANDI, efectivamente. Y bueno, yo creo que ya pues este es un ejemplo más de aquello que tanto hemos defendido. Yo he sido una de las personas que lo ha defendido, de que uno de los objetivos de los presupuestos del Partido Popular son las políticas sociales. Por eso más del 80% de los presupuestos que elaboran los gobiernos del Partido Popular se dirigen a políticas sociales. Aquí el señor presidente de APANDI nos ha puesto un ejemplo. Yo siempre que se habla de discapacidad y de la noble tarea que llevan muchas personas, como puede ser Pedro, al frente de estas asociaciones, pues creo que tenemos que hablar de optimismo y que tenemos que terminar hablando en positivo. Por eso mi pregunta roza un poco pues la fibra personal, pero bueno, yo creo que es adecuada para terminar hablando pues con optimismo y en positivo. Te quería preguntar, Pedro, ¿cuál ha sido, desde que llevas pues involucrado y vinculado a pues estas asociaciones relacionadas con la discapacidad, cuál ha sido tu mayor satisfacción? ¿De qué es de lo que más orgulloso te sientes dentro de esas batallas y experiencias que antes comentabas con Marisol? ¿De qué te sientes más orgulloso? ¿Tu mayor satisfacción? Pues yo no sé, a lo mejor no es de los más discapacitados. Una de las cosas que más orgulloso me siento es de tener en nómina a 32 personas con discapacidad.
y pagarle todos los meses una nómina, en los tiempos en donde vivimos, ¿eh? Pues a lo mejor eso es una de las cosas que más me gusta. Pero, en fin, me gusta todo. Sí es que la verdad es que yo no estoy trabajando en esto, yo estoy disfrutando en esto, me gusta, pero me gusta porque hay resultados, porque se ven cosas y se ven... Hombre, te llevas disgustos también, claro que te llevas disgustos. Pero al final, la verdad es que quizás a lo mejor se me note a mí un entusiasmo en el hablar, pero es que es muy ilusionante esto, ¿para qué voy a decir otra cosa? A lo mejor se me nota que hablo y hablo con mucho entusiasmo del tema este. Se te nota. Y se me nota. Pero bueno, pero es que creo que es muy apasionante el asunto este. Y en cuanto a... Yo qué sé, es que yo la generosidad es una cosa que a mí me gusta. Mira, nosotros, el centro que hemos hecho nosotros es lo siguiente. A nosotros nos dieron un dinero. Nos dieron dinero que Marisol cuando estaba en la Secretaría nos dio, me parece que fueron 300.000 euros, para hacer un proyecto que entonces valía 4 millones de euros. Y yo siempre me he tirado en esto, a la piscina, siempre me he tirado sin agua, siempre me he tirado. Lo que pasa es que al final había una poca de agua siempre. Y entonces pues empezamos a hacer un proyecto, empezamos a tirar el dinero, porque si hacemos un proyecto y no puedes hacer otra cosa, te quedas con los papeles y ya está. Empezamos con eso y entonces otros 50 millones después. Luego vino el plan E de Zapatero, aquel famoso, que el presidente Valcárcel, que le dieron, no sé, fueron 10 millones de euros para no sé qué cosa, nos dio 1,5 millones de euros a nosotros, nos lo dio la consejería nuestra de Política Social y otro que le dio al Padre Ángel para hacer la residencia. Entonces con eso sumamos, pero todavía valía 4 millones y pico que se tenía que no llegábamos. Y entonces, pues lo que hicimos es, pues, vuelta a la piscina, también sin agua. Conseguimos recortarle algunas cosas, quitarle y tal, y nos metimos en 3 millones y pico de euros cuando teníamos 2.200.000 euros. Pues todo eso lo hemos hecho, el dinero lo hemos ido buscando nosotros, tenemos nuestras trampas, tenemos nuestras cosas, que no son muchas, pero las tenemos, pero todo eso al final es propiedad del ayuntamiento, es decir, que eso no es nuestro, que es propiedad del ayuntamiento, eso es para Lorca, para los lorquinos, para los murcianos y para los demás, es decir, que no es para nosotros. A nosotros nos han permitido y nos permiten estar 70 años ahí, pero bueno, ya está, nosotros mientras que podamos hacer estas cosas, pues nosotros no queremos más nada. Y haremos la residencia, y hemos hecho unos jardines preciosos, y hemos hecho una cosa, pues yo que sé, que nos gusta mucho. Sobre todo muy funcional. Sí. Que como ellos ya conocen cómo se mueven y las necesidades, pues lo han hecho absolutamente funcional. Estáis invitados todos a verlo cuando queráis. Pues le vamos a tomar la palabra. Pues ya estamos. Y si además ya nos ha puesto el señuelo a las chicas de la mesa, a Marisol y a mí, que además nos van a maquillar, ya cuente con nosotras fijo. Ese día éramos un taller de maquillaje. Perfecto. Pues don Pedro Arcas, presidente de Apandis, ha sido un placer tenerle esta noche con nosotros. Muchas gracias. El placer ha sido mío y me han dado una oportunidad de poder decir algunas cosas, aunque hay muchas más que a lo mejor no se me ocurre, porque quizás no sé ordenar las cosas. Pues tendremos oportunidad de seguir charlando de la labor que desarrollan en Apandis. Muchas gracias a vosotros y a ti también, por supuesto. Pues gracias y hasta muy pronto. Venga, pues muchas gracias. Pues bien, señores, vamos a hacer una pausa para la publicidad. Enseguida continuamos ya en tiempo de tertulia con Marisol Morente, David Torres del Alcázar y Fernando López Miras. Hasta ahora mismo.